Muy bien. Vamos a usar el libro hoy porque el contenido que vamos a revisar, pues digamos que es un contenido introductorio y me quiero apoyar en las imágenes, figuras que aparecen en el libro, ¿no? Entonces básicamente voy a ir comentando algunas cosas. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con el contenido de la segunda unidad. La segunda unidad trata de hacer un repaso por la termodinámica clásica. En en esta unidad vamos a aprender varios conceptos. Vamos a aprender sobre el calor, sobre los procesos que involucran la transferencia de calor. Vamos a aprender también sobre las leyes de la termodinámica y cuáles son los procesos que están involucrados en, en estas leyes, en el intercambio de calor. Y para finalizar, pues vamos a hablar sobre las máquinas térmicas, ya en el contexto de la segunda ley de la termodinámica, vamos a hablar de las máquinas térmicas y de la entropía, que son las cantidades ya, pues, digamos, introductorias a una termodinámica moderna, que son conceptos que van a escuchar mucho eh, sobre la entropía, sobre la segunda ley de la termodinámica y los procesos involucrados en esto. Bueno, pero pues la idea es hacer una introducción el día de hoy y vamos a hablar del concepto de temperatura y calor. Esto está discutido en el capítulo 17. No vamos a hacer una lectura del capítulo, simplemente vamos a ir revisando algunas ideas introductorias. Entonces, el primer concepto del cual se habla en este capítulo es el concepto de temperatura. Voy a poner aquí en la imagen el termómetro porque es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Muy bien. Entonces, el concepto de temperatura está normalmente asociado, digamos, en la cultura popular, está normalmente asociado con una respuesta sensorial. Esto quiere decir que nosotros la temperatura, más que todo, obviamente, si lo hacemos desde una perspectiva más formal, vamos a usar termómetros y vamos a usar cantidades numéricas para poder hablar de temperatura, pero normalmente está bastante asociado con una respuesta sensorial. Eso quiere decir que usamos nuestros sentidos para poder describir la temperatura de un objeto. Entonces, uno puede decir si está más frío, si está más caliente, de acuerdo a la respuesta que hay al tacto, por ejemplo. Pues todos nos hemos quemado alguna vez, ya sea con fuego, con una olla en la cocina o de alguna manera pues hemos sufrido una quemadura, pero que sea una quemadura leve y no una fuerte. Pero de cierta manera el tacto a nosotros nos dice si una sustancia está caliente o está fría, pero no podemos decir con exactitud un valor numérico de la temperatura en una escala con esto. También otro de los sentidos que utilizamos para la temperatura, pues es la vista. Nosotros al observar un objeto podemos decir si está caliente o está frío. Por ejemplo, si nosotros observamos la resistencia de una estufa eléctrica, nosotros podemos decir si la resistencia está caliente o está fría, pero obviamente para eso tendríamos que tener un espacio oscuro, porque sabemos que cuando la resistencia está caliente presenta un fenómeno que se conoce como incandescencia, y es que la resistencia, al pasar esa corriente y al calentarse, lo que va a sufrir o lo que va a manifestar más bien, es una radiación electromagnética, es decir, nosotros vamos a poder ver cómo cambia de color, vamos a poder ver una luz anaranjada, rojiza. Entonces, a veces con la vista nosotros podemos intuir a qué temperatura está algo, ¿sí? La idea aquí es que nosotros hagamos una definición formal de la temperatura y con qué lo asociamos. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que para la temperatura
existe algo que se conoce como el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es una propiedad que se puede conseguir a través de un proceso de transferencia de calor, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, se introduce lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Entonces, imagine que, como muestro aquí en la imagen, tengo dos sistemas que no están en contacto, el sistema A y el sistema B. Es decir, tengo entre ellos una pared aislante, es decir, una pared que no deja pasar el calor, pero de forma individual, tanto el sistema A como el sistema B están en contacto con un sistema C a través de un conductor. Entonces, aquí ya vamos mencionando materiales, y eso es importante que lo vayamos diciendo. Hay dos clasificaciones generales, aunque hay variantes, pero en general podemos decir que los materiales son aislantes y son conductores. Un aislante es aquel que, por su estructura química, no deja pasar mucho el flujo de calor, mientras que el conductor fácilmente lo deja pasar. De hecho, nosotros ya tenemos cierta experiencia con materiales como este. Digamos, todos hemos estado en una casa donde el techo está construido con láminas de aluminio, y entonces nosotros sabemos que estas casas normalmente son mucho más calientes, es decir, si el día está a una temperatura alta, entonces estas láminas dejan pasar mucho el calor y por lo tanto en el interior de esa casa va a estar muy, muy caliente. Entonces hay ciertos materiales con los cuales nosotros ya tenemos experiencia, ¿verdad? Que son aislantes, que son conductores, ¿no? Entonces vamos a ir hablando un poco más sobre la respuesta que tienen estos materiales a la transferencia de calor en esta unidad. Bueno, entonces este montaje que tenemos aquí, de estos tres sistemas, nos introducen lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica. La historia cuenta que esta se llama la ley cero de la termodinámica porque primero se planteó la primera ley y luego hubo la necesidad de hablar del concepto más básico, que era el equilibrio térmico. Entonces, esta ley introduce el equilibrio térmico como un proceso de transferencia de calor, no lo dice de forma implícita, pero hay una transferencia de calor, y lleva a que todos los participantes tengan eventualmente la misma temperatura. Entonces, esta es la definición formal. Si inicialmente C está en equilibrio térmico significa que dos o más objetos estén a la misma temperatura. Con A y B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Eso quiere decir que si el sistema A y el sistema C tienen la misma temperatura, pues evidentemente B y C tienen la misma temperatura, porque han llegado al equilibrio térmico. Ahora, este proceso de equilibrio térmico no se consigue de manera inmediata. Y yo voy a hacer referencia a muchos casos cotidianos porque la termodinámica, esa es una de las ventajas que tiene, al menos la termodinámica clásica, que tenemos muchas de las actividades diarias que nosotros realizamos están relacionadas con procesos termodinámicos. Entonces, por ejemplo, si usted toma cubitos de hielo de su nevera y los coloca en un vaso con agua, entonces lo que va a pasar es que eventualmente el agua líquida va a descender la temperatura y vamos a llegar a un equilibrio. O quizás, para no meterme con el proceso de cambio de fase, que ahí los hielos se derriten, por ejemplo, si usted se sirve una taza de café, eventualmente si usted deja esa taza de café ahí en el ambiente, pues eventualmente se va a empezar a enfriar hasta que va a llegar un momento en el que la temperatura va a haber descendido mucho y podemos decir que está más o menos a la temperatura de, de equilibrio del ambiente. Entonces es un proceso que lleva su tiempo y hay varias maneras de que ese proceso se lleve a cabo. Al final de este capítulo vamos a hablar de esos procesos particularmente. Entonces,
esa es la importancia de la ley cero. ¿Sí? Que dos sistemas estén en equilibrio térmico, sí o solo sí, tienen la misma temperatura, ¿no? Ese es el primer concepto que introducimos, temperatura y equilibrio térmico. Ok, ahora vamos a hablar de las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura, tradicionalmente, tengo una figura aquí, no hay una figura. Voy a poner directa. Tradicionalmente nosotros conocemos dos escalas de temperatura. La escala Celsius, que es la escala que nosotros en nuestro país usamos de referencia normalmente y debería de ser la referencia en todo el mundo, porque hay una convención por el sistema internacional para que esa sea la unidad de medida de la temperatura, pero pues bueno, en el mundo también existen otros sistemas de medida o han existido y algunos países los siguen adoptando. Por ejemplo, los países de habla inglesa utilizan el sistema que lleva ese mismo nombre, el sistema inglés, y estos usan la escala de temperatura Fahrenheit. Bien, las escalas de temperatura lo que han hecho nada más es definir una referencia. Voy a pasar aquí a los apuntes para hablar de eso. Las escalas de temperatura lo que han hecho es que han definido una escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta va a ser la escala Celsius. Ok, la escala Celsius dice, voy a tomar de referencia un 0 grados Celsius, y voy a tomar otra referencia 100. Entonces, ¿qué referencia tomaron? Pues la sustancia que es más común en la naturaleza, bueno, en nuestro planeta, pues, y es el agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a 0 grados? Lo que se ha observado es que el agua se congela. Y aquí definimos que el agua se evapora. Entonces, por el ciclo del agua que nosotros conocemos desde la escuela, sabemos que existe un proceso de cambio de fase del agua, ¿no? El agua puede estar en 3 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, y cotidianamente vemos ese mismo ciclo. Tenemos el agua líquida, se evapora por acción del calor que viene del sol, este se acumula en las nubes y luego se condensa y cae en forma de lluvia. Es el proceso clásico y medido así de forma simple. Entonces, en la escala Celsius lo que se fijó es que al valor 0 de su escala, el agua se congela, y que al valor 100 el agua se evapora. Entonces, en la escala Fahrenheit ocurre lo mismo, solamente que utilizan otros números, pero la referencia es la misma. Entonces, para la escala Fahrenheit, aquí, donde antes poníamos el 0, es igual a 32 grados. No me pregunten por qué utilizan estos números, porque no sé, realmente. No sé, y habría que averiguar si tienen alguna relación de alguna manera. Pues el otro tiene un poco más de sentido, naturalmente, elegir 0 y 100, ¿verdad? Pero Ahora, la diferencia significativa aquí entre cada una es que entre el 0 y el 100, pues obviamente hay 100 divisiones. Y aquí, pues entre el 32 y el 212, tengo 180 divisiones. Entonces, la diferencia entre los dos es lo que nosotros llamamos el grado de uno de las escalas respecto a la otra, pues tiene una base diferente, se me escapaba la palabra. Entonces, la diferencia entre las dos escalas es la base que toma.
Entonces, en el caso de la escala Celsius, toma una base 1, mientras que en la otra es el equivalente a una base 1.8. Entonces, lo que tengo que hacer es definir una conversión entre ellas. Esa conversión entre ellas está en estas dos ecuaciones. ¿Cómo puedo pasar yo de una escala de temperatura a otra? Entonces, utilizamos lo que en matemática introductoria se conoce como razones y proporciones, y a partir de ahí salen estos factores de conversión. Así, ese 32 que aparece ahí eh, trata de nivelar las referencias, que es el 0 y el 32, y así puede pasar entre una y otra. Ok, bien, les pregunto yo, ¿será que existe alguna temperatura a la cual numéricamente las dos escalas de temperatura coinciden? Y si es así, ¿cuál es? Creo que sí, Lee. Sí hay, pero creo que es negativo 40. Negativo 40. Pero no crean, calcúlenlo. Es muy fácil saber, solamente tienen que igualar uno de las temperaturas y luego introducirlo en las ecuaciones. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuál es ese valor numérico al cual coinciden? Nada. ¿Sí lo están haciendo? Menos Sí. 40. ¿A cuál? Menos 40, ¿no? Sí. Menos 40, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las escalas, eso puede parecer un poco curioso, ¿verdad? Porque pues uno se pregunta qué significa eso realmente. Pues realmente lo único que significa, matemáticamente hablando, es que si notan la relación que existe entre una y otra, es una relación lineal, una relación lineal. Entonces, si usted, por ejemplo, graficara esta relación lineal que existe entre ellas, pues lo que pasaría es que tiene una intersección de las rectas en ese punto. Pero luego de ahí a que eso sea algo especial, pues realmente que no, realmente que no. Pero bien, es una pregunta bastante usual cuando uno introduce las escalas de temperatura, así que es bueno para irse familiarizando. Ok, luego tenemos otra escala de temperatura. Se hizo un experimento con un gas. eh, Pues lo que se observó es que si nosotros tenemos un gas y aumentamos la temperatura del gas, entonces la presión a la que está sometido el gas también tiene una respuesta directa, ¿no? Es decir, si yo aumento la temperatura, entonces la presión aumenta. Si disminuyo la presión, entonces la temperatura disminuye. Entonces se preguntaron, ¿será que existe una temperatura mínima? ¿Será que existe una temperatura a la cual ya no podamos llegar? Entonces hicieron eso. Entonces hicieron un experimento como eso a diferentes gases y aparecen esas tres rectas
están ahí. Entonces, usaron un proceso de extrapolación, es decir, si ven que la respuesta es lineal, entonces usted sabe que para una línea recta usted simplemente necesita con 2 puntos o con una parte de la recta que tenga, ya puede hacer una proyección del comportamiento que va a tener más adelante o atrás. En este caso lo que hicieron fue para temperaturas más bajas. Hicieron una extrapolación y las rectas todas iban a coincidir en un mismo punto. Todas iban a coincidir a una temperatura de menos 273.15 grados Celsius. Y a esa temperatura, entonces, por ser la temperatura más baja o la temperatura de referencia, se le conoce como el cero absoluto. Entonces se definió una nueva escala de temperatura, una escala de temperatura que a diferencia de la anterior no tuviera valores negativos, sino que todas las temperaturas fueran positivas, porque la referencia iba a ser ese punto que se iba a considerar el cero, ¿no? Una temperatura límite. No puedo ir más abajo que esa temperatura, a diferencia de las otras, que pues puedo tener temperaturas por debajo del cero, tanto en la Celsius como en la Fahrenheit. Aquí no. Entonces, a esta escala de temperatura se le llama una escala de temperatura absoluta. Absoluta porque siempre los valores van a ser positivos. Y entonces, como ven, esa temperatura es a menos 273.15 grados Celsius. Por lo tanto, a partir de ahí se puede ya establecer la conversión entre esta escala y la escala Celsius, que es precisamente esta. Si yo quiero tener la temperatura en la escala Kelvin, tengo que sumarle 273.15, que es la temperatura del cero absoluto. Entonces, esta escala es muy importante. Nosotros vamos a usar una y la otra. Vamos a utilizar las dos escalas. La Fahrenheit poco la vamos a usar porque la idea bueno, nuestros libros de texto están más enfocados en el sistema internacional. Entonces, salvo problemas que estén encaminados a que usted maneje las relaciones de conversión, va a poder encontrar problemas con temperaturas en grados Fahrenheit, pero mayormente las vamos a tener en Celsius o en Kelvin. Bien, voy a hablar algunas curiosidades sobre esto. Entonces, lo primero de lo que voy a hablar es algo común con lo que vamos a trabajar aquí en la clase y es el delta T, una diferencia de temperatura. Muchas veces nos vamos a referir a un delta T debido a un proceso que existe en un sistema, va a cambiar la temperatura. Entonces, pues ese delta T, nosotros ya sabemos que va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Es decir, que yo tengo dos posibilidades aquí. Si delta T es negativo, significa que la temperatura disminuye. Y si delta T es positivo, significa que la temperatura aumenta. Eso es bastante lógico y pues se debe nada más a la diferencia que quiere decir que si es negativa, la temperatura inicial es mayor que la temperatura final y si es positiva, la temperatura final es mayor que la inicial. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos observar también es que las diferencias de temperaturas se pueden expresar para en diferentes sistemas. Entonces voy a poner yo un ejemplo. Voy a poner una temperatura inicial de 20 grados Celsius y una temperatura final de 30 grados Celsius. Entonces significa que si yo hago el delta T en Celsius, esto va a ser 30 grados menos 20 grados. Esto es 10 grados Celsius. Ahora,
Estos 10 grados son grados de temperatura, son grados de diferencia de temperatura. Los grados de diferencia de temperatura, nosotros los vamos a diferenciar. O sea, no los vamos a poner así, sino que los vamos a colocar de esta manera. Vamos a poner el símbolo de grado después de la C mayúscula, con el objetivo de que nosotros sepamos distinguir cuál temperatura es la que se refiere a una temperatura puntual de un estado y cuál se refiere a una diferencia de temperatura. Entonces, cuando nosotros pongamos el símbolo de grado al final, entonces ya automáticamente usted sepa que nos estamos refiriendo a un cambio de temperatura y no a una temperatura ya sea de un estado inicial o final. Muy bien, entonces ahora voy a hacer lo mismo, pero en la escala Kelvin. En la escala Kelvin, entonces quiere decir que la temperatura inicial es 20 más 273.15. Normalmente se omite el punto 15, aunque lo formal es utilizar siempre el punto 15, pero a veces se omite porque si metemos eso vamos a tener puntos decimales y es un poco impráctico. Así que sin ningún problema, usted puede poner que esto es igual a 293 Kelvin. ¿Sí? Y la temperatura final va a ser igual a 30 más 273.15. ¿Sí? Que sería igual a 303 aproximadamente. Si usted gusta, puede ponerle 303.15, no hay problema. Es decir, en un problema de examen yo no le voy a poner bueno ni malo solamente porque le puso o no le puso el punto 15. De hecho, van a ver que los libros de texto normalmente lo omiten con el objetivo de usar números enteros. Entonces, si yo hago la diferencia de temperatura en Kelvin, lo que voy a notar es que tengo 330 Kelvin menos 293 Kelvin. Eso me da el mismo valor numérico anterior, que son 10, en este caso van a ser Kelvin. Entonces yo noto una igualdad entre el cambio de temperatura en la escala Celsius y la escala Kelvin, ¿no? Entonces, como conclusión, lo que voy a decir aquí es que un delta T, ojo, un delta T, no una temperatura, en Celsius es numéricamente igual a un delta T en Kelvin. Entonces, si en un problema le dicen que la temperatura aumentó 10 grados Celsius, también perfectamente puede decir aumentó 10 Kelvin. Esa es la primera relación muy importante que hay que tener clara sobre las escalas de temperatura. Que existe una relación directa entre los cambios de temperatura en Celsius y Kelvin. Muy bien. Ok, ahora hablemos del siguiente concepto. Aparece en el texto. Aquí tiene una comparación importante de las tres escalas y algunos procesos clásicos que ocurren a esas temperaturas. Por ejemplo, a qué temperatura hierve el agua, a qué temperatura se congela. Y luego otros que son de referencia, por ejemplo, el CO2, a qué temperatura se hace sólido, el oxígeno, a qué temperatura se licúa, y el cero absoluto. Cero absoluto en Fahrenheit, que normalmente no lo colocamos, pero es a menos 460 grados Fahrenheit. Si se fijan, aquí mismo incluso el texto
omite ya el punto 15. Entonces eso es bastante común, omitir el punto 15, ¿verdad? Pero sepa que ese punto 15 hay que ponerlo, hay que ponerlo. Bien, ahora vamos a hablar de una consecuencia directa de los cambios de temperatura. Y es un fenómeno que se conoce como la expansión térmica. La expansión térmica, vamos a estudiar la inicial, que es la más sencilla, la lineal. La expansión térmica tiene que ver con la respuesta que tienen los materiales ante un cambio de temperatura. O sea, ¿qué cambio sufre en su estructura interna la materia si nosotros la sometemos a un cambio de temperatura significativo? O sea, es decir, si ese cambio de temperatura es de 1 grado, pues probablemente no vaya a ocurrir nada. Pero si el cambio de temperatura es de 40 grados, por ejemplo, entonces sí se pueden notar ciertas cosas. Entonces, nosotros estamos muy familiarizados con la expansión térmica y es el aumento de las dimensiones de un material por el aumento de la temperatura. Y al contrario también, ¿verdad? Una disminución. En realidad no hay una disminución. Aquí lo que sucede, y aquí lo explica el texto con esta representación, es que la materia está compuesta por átomos. Esos átomos están unidos entre sí por enlaces interatómicos, intermoleculares, y esos enlaces se pueden modelar como una especie de resorte que los mantiene unidos, pero no es un resorte, el enlace no es algo fijo, no es algo que no se pueda, que no pueda cambiar un poco en su escala. Entonces, si nosotros aumentamos o disminuimos la temperatura, lo que va a pasar es que esos resortes van a oscilar con una mayor amplitud. O sea, eso es lo que yo estoy cambiando. Estoy cambiando la distancia promedio que hay entre los átomos. No es que estoy agregando átomos o quitando átomos, sino que simplemente la distancia promedio. Ya vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando hablemos de la teoría cinética de los gases, cómo esto está relacionado precisamente con la temperatura. Entonces, en la medida que nosotros aumentemos la temperatura, entonces el resorte o el enlace que hay ahí entre los átomos, este va a aumentar. Y eso provoca, por lo tanto, lo que se ve aquí. Un aparente aumento en la longitud del material, ¿sí? Ahora, eso es poco apreciable. De hecho, ustedes van a hacer una práctica de laboratorio de esto. La tercera práctica de laboratorio tiene que ver con expansión térmica. Y con esta práctica, ustedes van a usar una varilla, van a usar eso mismo que ven aquí en la pantalla, una varilla, y le van a aplicar calor mediante vapor de agua. Y luego entonces van a observar qué es lo que pasa. Y van a ver en el laboratorio que en realidad el equipo que se utiliza para poder medir ese cambio en la longitud de la varilla es un equipo muy preciso. No es que yo voy a agarrar una regla o que voy a agarrar una cinta métrica y voy a poder ver así este gran cambio. Esos cambios normalmente son milimétricos, pero son cambios apreciables. Entonces lo que uno observa es que para diferentes materiales la respuesta es diferente. Entonces ustedes van a utilizar en el laboratorio varillas hechas de diferentes materiales y esas varillas ustedes van a ver que van a ser de una longitud similar y que unas se van a expandir más que otras. Entonces, la respuesta a eso es que la expansión lineal tiene que ver directamente con la naturaleza del material. No puedo quitar eso de ahí. Entonces tiene que ver con las dimensiones que tiene el material y también tiene que ver con la naturaleza. Entonces la ecuación que a mí me permite saber cuánto se expande una varilla, por ejemplo, en la expansión lineal, es esta que se muestra, donde delta L es el cambio en la longitud, alfa es el coeficiente de expansión lineal, ya vamos a ver que eso ya está tabulado, L sub 0 es la longitud inicial
Y delta T es el cambio en la temperatura, como ya vimos antes. Entonces, hay una tabla aquí en el libro, es la tabla 17.1, es la que me da los valores de alfa, coeficientes de expansión lineal. Entonces, aquí lo que puedo observar yo es que hay diferentes materiales, aluminio, latón, cobre, acero, etcétera. Y pues bueno, entre más alto es el coeficiente de expansión lineal del material, pues más grande es el cambio en sus dimensiones cuando hay un cambio de temperatura. Entonces, pero como pueden ver aquí, los valores de alfa son bastante pequeños. Eso quiere decir que los cambios son pequeños. Así que nosotros vamos a tener materiales y vamos a ser capaces de medir el cambio en sus dimensiones usando esta ecuación. Ahora, en general, los materiales se expanden en todas dimensiones, no se expanden solo en una dimensión. Aquí, en esta figura, quizás usted se podrá preguntar, ajá, ¿y qué pasa con el diámetro de esa varilla? También se expande. Ahora, lo que normalmente pasa con las varillas es que son varillas largas y por lo tanto la longitud es mucho más grande que el diámetro. Así que el cambio en la longitud o en la altura va a ser más apreciable que en el diámetro. Pero en general, los materiales se expanden de forma volumétrica, como en este caso. Es decir, si es un material para el cual todas sus dimensiones aumentan, entonces en este caso, y el caso en el que normalmente estudiamos la expansión volumétrica es, por ejemplo, en los líquidos. Porque ahí sí voy a apreciar un cambio en todas sus dimensiones. Recuerde que los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Entonces, dependiendo de cuál sea el recipiente que lo contenga, así yo voy a poder observar cuál expansión es más apreciable que otra. Por ejemplo, si yo meto un líquido en un tubo de ensayo, entonces yo sé, por ejemplo, que las paredes van a restringir que el líquido se expanda en su diámetro. Entonces solo va a haber expansión en su altura, ¿no? Entonces depende del el recipiente que los contenga, así podemos estudiar la expansión térmica de los líquidos. Entonces ven que aquí aparece otra constante, que es beta. Beta es el coeficiente de expansión volumétrica. Aquí hay una tabla de coeficientes de expansión volumétrica. Hay una relación directa entre el coeficiente de expansión volumétrica y el coeficiente de expansión lineal. De hecho, hay una deducción aquí en el libro, empieza precisamente con esta ecuación, y concluye en que el coeficiente de expansión volumétrica es 3 veces alfa. 3 veces alfa. Entonces, por ejemplo, la tabla que está aquí, es la primera tabla de los beta, es prácticamente de los mismos materiales que tengo en la tabla anterior, solamente que pues lo han multiplicado por 3. Ahora, en la práctica eso no se cumple a cabalidad, ¿no? Porque para hacer esa deducción, ustedes la pueden revisar ahí, se hacen algunas idealizaciones y en la práctica sí se parece bastante a 3 alfa, pero no para todos los materiales. Algunos materiales para los cuales esto no se cumple exactamente. Ok, ahora, en el caso de los líquidos, pues en este caso no hay una contraparte lineal. O sea, no existe una contraparte lineal, sino que siempre solo va a haber expansión de tipo volumétrico. Bajo casos especiales también se puede dar una expansión superficial, como esta que se muestra aquí. Por ejemplo, una expansión superficial implicaría la misma relación anterior, un cambio en el área igual a un coeficiente por el área inicial, por el delta T. Pero en este caso podría ser una placa que tiene un grosor muy pequeño y por lo tanto entonces la expansión en el grosor realmente que no va a ser tan apreciable comparada con la expansión en el área que tiene ese círculo que nosotros tenemos ahí en
en la placa, ¿no? Entonces, bajo casos especiales, como les digo, se puede dar una expansión de tipo, de tipo lineal y de tipo superficial, aunque en general siempre es volumétrico. Bien, para cerrar la clase del día de hoy, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a irnos al ejercicio 17-19 del libro de texto. Igual, si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganlo, por favor, en este momento. Lick. A ver, dígame. Si la diferencia de temperatura da 0, ¿qué significa? Significa que no hubo transferencia de calor, que ambos están en, o sea, que en el caso de la expansión, significa que no cambiaron las dimensiones del material. Ok, gracias. Bien, vamos a hacer un problema de expansión volumétrica, pues por ser el caso más general. Muy bien, entonces me dice un matraz de vidrio. Un matraz es un material que se utiliza en el laboratorio, mayormente laboratorio de química, ¿verdad? En otras disciplinas también se utiliza. Un matraz de vidrio tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos es un litro a 0 grados. Se llena hasta el tope con mercurio a esta temperatura. Cuando el frasco y el mercurio se calientan a 55 grados, se derraman 8.95 centímetros de mercurio. Eso significa entonces que cuando yo aumento la temperatura, no, como tengo el frasco que es de vidrio y dentro tengo mercurio, entonces tengo dos materiales que se están calentando. Como ya dije anteriormente, la respuesta que tiene cada material a los cambios de temperatura es diferente. Por lo tanto, si se derrama mercurio, lo que significa es que el mercurio se expande más que el vidrio. Esa es la conclusión que puedo sacar de eso. Me dice, si el coeficiente de expansión volumétrica del mercurio es de 18 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1, calcula el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Voy a intentar dibujar el frasco. Entonces, aquí lo voy a tener lleno de mercurio. Entonces, en su interior va a tener mercurio hasta el borde, ¿no? Entonces, tengo dos materiales. Tengo mercurio y tengo vidrio. Entonces, según lo que me dice el problema, el matraz de vidrio con un volumen, cuando en estos materiales, cuando me hablan del volumen del material, me están hablando de la capacidad de almacenamiento que tiene. Me dice que puede contener internamente 1000 centímetros cúbicos. Ahora, las paredes de estos materiales o de estos matraces normalmente es muy delgada. Entonces yo puedo considerar que ese volumen es el mismo volumen del matraz. Y además, pues obviamente es el mismo volumen de mercurio. Entonces, la conclusión que puedo sacar aquí inicialmente es que el volumen inicial de mercurio es igual al volumen inicial de vidrio. Y es de 1000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Esa es la primera conclusión que puedo sacar. Después me dice, cuando el frasco
y el mercurio se calientan a 55 grados. Ah, bueno, antes de esto me faltó poner la temperatura inicial. Entonces, la temperatura inicial del mercurio y la temperatura inicial del vidrio son las mismas y es de 0 grados Celsius. Y me dicen que se llevan a una temperatura final. Obviamente la temperatura final es la misma para los dos. Temperatura final del mercurio es igual a la temperatura final del vidrio y es igual a 55 grados Celsius. Y el otro dato que me está dando es el beta, el coeficiente de expansión volumétrica del mercurio, me dice que es de 18.0 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Ok, entonces, producto de ese cambio de temperatura, lo que aquí sucede, aquí hay un delta T, lo que aquí sucede es lo siguiente. Voy a copiar esta figura. Y la voy a poner aquí con una pequeña diferencia. La voy a hacer un poco más grande. Ahí, un poco más grande. Ahora, pero el vidrio se expandió más que el mercurio. Entonces significa que va a haber un volumen derramado. Lo voy a poner aquí así como algo que cayó ahí. Y eso significa entonces que yo tengo un volumen extra de mercurio. ¿Qué es lo que me están dando aquí? Me dicen que se derraman 8.95 centímetros cúbicos. Entonces le voy a llamar volumen derramado 8.95 centímetros cúbicos. De manera entonces que yo puedo sacar una primera conclusión aquí. Puedo decir que el cambio de volumen que sufre el mercurio menos el cambio de volumen que sufre el vidrio, al restarlos, si los dos materiales se hubieran expandido igual, entonces eso me daría 0, ¿verdad? Porque quiere decir, el vidrio se expandió la misma cantidad que el mercurio. Por lo tanto, esa diferencia de cambios de volumen debería de ser 0. Pero en este caso, como hay un volumen derramado, entonces la diferencia entre el volumen del cambio de volumen del mercurio y el de vidrio tiene que ser igual al volumen derramado, o sea, igual a 8. Bueno, no lo voy a poner así ahorita, solo le voy a poner la variable para hacer el despeje y luego sustituir. Entonces, ahí tengo mi primera conclusión y esa es la ecuación que a mí me va a servir para resolver el problema. Entonces, recuerdo la ecuación de expansión volumétrica. Expansión volumétrica es el cambio de volumen es igual al volumen inicial por beta por delta T. Entonces sustituyo en la ecuación anterior, voy a tener el cambio de volumen del mercurio es el volumen inicial de mercurio por el beta de mercurio por el delta T. Ese delta T es el mismo para los dos, menos el volumen inicial del vidrio, el beta del vidrio, que es lo que ando buscando, y el delta T igual al volumen derramado. Entonces, yo de aquí sé que algunas cosas son iguales. Por ejemplo, yo sé que esta cantidad es igual a esta, entonces tengo un factor común. Sé que esta cantidad delta T es igual a esta de acá,
porque ambas tienen la misma temperatura inicial y tienen la temperatura final. Entonces quiere decir que los puedo sacar como factores comunes. Me va a quedar el volumen inicial y el delta T por el beta de mercurio menos el beta de vidrio. Omití ya ahí el subíndice M y V para el volumen inicial porque ambos tienen el mismo. Entonces yo ando buscando el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio. Entonces voy a despejar para eso. Para eso paso a dividir primeramente el factor común, que es volumen inicial, delta T, y luego despejo. Del vidrio me va a quedar el beta del mercurio menos volumen derramado, volumen inicial, delta T. Entonces ahora pues simplemente sustituyo y el beta del vidrio va a ser igual al beta del mercurio, que era 18 por 10 a la menos 5, Kelvin a la menos 1, menos el volumen de mercurio derramado, que es 8.95 centímetros cúbicos, dividido entre el volumen inicial. El volumen inicial era 1000 centímetros cúbicos. Miren que no fue necesario hacer una conversión del volumen. Probablemente se nos hubiera ocurrido pasarlo a metros cúbicos, pero no era necesario porque aquí se iban a cancelar esas unidades. Es lo bueno de hacer la deducción de la ecuación antes y después sustituir datos, que es lo que yo recomiendo siempre. Y después el delta T. El delta T sería la temperatura inicial menos la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Entonces, eso lo hago aquí. El delta T sería 55 menos 0. Eso es 55 Celsius grados. Acuérdense que vamos a usar esa definición. O 55 Kelvin. Son iguales porque son un cambio de temperatura. Ojo con eso. Cuidado con eso. Hay muchos que les cuesta entender ese concepto. Así que tengan cuidado. No estoy diciendo que 55 Kelvin sea igual a 55 grados Celsius. Estoy diciendo que 55 Celsius grado, o sea, 55 grados de cambio de temperatura en escalas Celsius es igual a 55 Kelvin en la escala absoluta. Ojo con eso. Entonces sustituyo aquí la temperatura. Obviamente la voy a usar en Kelvin porque tengo expresado el beta en Kelvin a la menos 1. Entonces va a ser 55 Kelvin. Muy bien, ayúdenme con este cálculo. 1.7 por 10 a la menos 5. Gracias. 1.7 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Muy bien. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Sí, no me quedó claro por qué comparten volumen el material que está dentro del envase. ¿Por qué el volumen inicial es el mismo? Sí, Ok. Bueno, en realidad, formalmente no lo es así. No lo es así. Pero, digamos, ¿de qué manera usted puede determinar cuál es el volumen de un objeto? ¿Sí? Pues bueno, si tiene una figura geométrica bien definida, entonces pues habrá una fórmula bien definida, por ejemplo, un cilindro, una esfera. Perfecto, hay una ecuación para poder determinar su volumen. Pero en este caso, este es un matraz, ¿sí? Entonces, el matraz es es un, es un recipiente de vidrio que contiene un líquido, ¿sí? Entonces, normalmente los matraces vienen ya con un aforo, se le llama, que es la capacidad que pueden tener para almacenar
líquido. Entonces, me pueden decir, tengo un matraz de 1 litro, tengo un matraz de 500 mililitros, etcétera, así, ¿verdad? Hay de diferentes volúmenes, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos haciendo una aproximación, por decirlo así, porque las paredes del vidrio son bastante pequeñas. Las paredes del vidrio son muy, muy delgadas. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un laboratorio de química, sabrán que incluso hasta muy delicado trabajar con estos matraces porque un movimiento en falso y usted lo quiebra y pues le toca pagarlo, ¿no? Más de algunos nos ha tocado pagar material de vidrio de laboratorio. Entonces, debido a las paredes delgadas del vidrio, entonces puedo decir yo que el volumen que tiene el vidrio, el matraz, es aproximadamente igual al volumen que contiene, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que estamos utilizando aquí. Además, no habría otra manera, ¿sí? Ya pensándolo en términos prácticos, no habría otra manera de determinar el volumen del matraz si yo no conozco otra cantidad. Por ejemplo, ustedes saben que uno puede calcular el volumen si conoce la densidad y conoce la masa. Ahora, si nos hubiesen dado esos datos, entonces definitivamente nosotros podríamos determinar el volumen de forma indirecta. Pero según la redacción del problema, tiene ese objetivo, ¿verdad? Que el dato que se coloca inicialmente, que es el del matraz de vidrio, sea tomado como su volumen inicial. De lo contrario, entonces no habría manera de calcular el volumen. Si tuviera otros datos, probablemente sí, ¿verdad? Pero por esa razón en general. ¿Alguien más? Bien, estamos entonces. Ya son las 10. Terminamos por hoy. Así que nos encontramos el día de mañana para continuar. Vamos a ver si hacemos otro problema de expansión y pasaríamos al siguiente tema, que es el de cantidad de calor. Entonces vamos a hablar de calorimetría, de cambios de fase, y eso nos va a tomar varios días estar hablando de eso. Muy bien, entonces que tengan un feliz día. Esto es todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos, Lick. Chequele, Flick. Nos vemos, Lick. Gracias, Alec.